La entrevista. Vamos a hablar con el capitán Pedrosa. Nos complace saludarlo y tenerlo una vez más con nosotros. Capitán, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Johan. Buenos días para todos ustedes y buenos días para toda la audiencia. Estamos muy contentos, capitán, y yo sí quiero, Johan, preguntarle, porque ya incluso él se sentó y yo empecé a hacerle un poco de preguntas fuera de micrófono, porque es un tema que de verdad nos ha generado mucha pasión, pero además es un tema que sabemos que ha tenido mucho compromiso de parte de ustedes, mucho trabajo, y le quiero preguntar para que la gente conozca desde hace cuánto incluso se viene trabajando en esta defensa que contiene temas técnicos, por supuesto jurídicos, muchas personas trabajando en conjunto, pero un trabajo fundamental desde ustedes, desde la Armada además, en conocer nuestro territorio marítimo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el trabajo ese trabajo de ejercicio de soberanía se puede circunscribir a los años 20, en donde se instalan las primeras bases de infantería de marina y lo que se llamó en su momento los apostaderos navales en el archipiélago de San Andrés y en Providencia. Pues esto básicamente buscando el ejercicio de la soberanía en este territorio tan importante para el país, y posteriormente entonces se inician trabajos de investigación científica, de señalización marítima, porque de una u otra manera la soberanía tiene varias fases o varias facetas o varias actividades que la reflejan. Entre ellos está no solamente navegar con los buques, ejercer soberanía haciendo control del mar, sino también haciendo señalización marítima, haciendo cartografía, haciendo estudios técnicos de las aguas que circundan el archipiélago. En los años 60 se inician estos trabajos técnicos. En los años 70, por ejemplo, se inicia con la presencia de infantes de marina en nuestras islas, en las islas pues más al norte, en Serranilla, en Serrana, en Bolívar, en Roncador, etcétera, y esta presencia pues se va fortaleciendo cada día más. Llegamos ya al año 2001, cuando Nicaragua demanda a Colombia por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia, y aquí pues entonces se inicia un trabajo de la Armada, un trabajo de asesoría y de aporte de documentación a la defensa, que estaba encabezada en su momento por el ex canciller Julio Londoño Paredes como coagente, y con Guillermo Fernández de Soto como agente Julio Londoño y como coagente Guillermo Fernández de Soto. Ellos entonces se acercan a la institución porque se requería muchísima información, especialmente la relacionada con esas efectividades que justamente era lo que se había empezado a hacer desde los años 20 en el archipiélago. Allí la Armada empieza a aportar cuando se presentan pues todos los documentos ante la Corte Internacional de Justicia. Estos tienen muchísimos insumos operacionales de presencia, de ejercicio de efectividades, búsqueda y rescate, protección de líneas de comunicación, investigación científica, cartografía, señalización, etcétera, etcétera, y todo esto va aportando paulatinamente a ese proceso. Llegamos al año 2007, cuando la Corte falla, en donde se declara competente, que asigna, entre otras cosas, la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Colombia, y dice que además de ser competente debe definir a quién corresponden las otras islas y cuál sería el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua. Esto indudablemente es una preocupación muy grande, y aquí la Armada continúa aportando documentos, pero también trabajos científicos. Un ejemplo claro: Nicaragua decía, quitasueño no existe y si existe es nicaragüense. Pues ese era un reto, y Julio Londoño sabiamente le dice a la Armada: tenemos que identificar qué es quitasueño y cómo está constituido quitasueño. Y aquí creo que inicia uno de los trabajos más importantes que ha hecho la Dirección General Marítima y la Armada de Colombia, y fue la identificación de todas y cada una de las islas del archipiélago. Tradicionalmente San Andrés y Providencia se conoce así, como el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero San Andrés y Providencia son 9 islas, el archipiélago en general son 9 islas. Esas islas son San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Islas del Este, Sudeste e Islas de Alburquerque. Ahí están las 9 islas, que son las 9 islas principales. En esos estudios que inicia la Armada, DIMAR, en el año 2007, nos dimos cuenta
después de muchos años de investigación, de trabajo, de horas de navegación, de asesoría internacional, porque estuvimos asesorados por cartógrafos, por ejemplo, por Robert Smith, que en paz descanse, cartógrafo del Departamento de Estado durante 30 años, fue nuestro asesor, y logramos identificar todos esos arrecifes franqueantes y toda esa línea arrecifal que va de sur a norte, y que es lo que mantiene vivo y lo que mantiene integrado el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y encontramos que no son solo 9 islas. Además de que no conocíamos muy bien las 9 principales, nos dimos cuenta que hay 40 islas más y hay 80 elevaciones de bajamar. Nosotros siempre pensamos que el archipiélago era un archipiélago de 1.3 kilómetros cuadrados, una cosa por el estilo, porque eso era lo que teníamos visible y era lo que se medía, era la isla pequeña, pero resulta que el derecho internacional del mar permite utilizar el arrecife como opción de definición de líneas de base. Y eso es muy importante porque aquí estamos identificando entonces una amplitud del territorio y de esos pequeños kilómetros pasamos a 622 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene el archipiélago de San Andrés en, por decirlo de alguna manera, parte continental, en tierra, en islas. Entonces, estos trabajos pues aportaron muchísimo a la defensa y por supuesto que Quitasueño se gana. La Corte declara que Quitasueño es colombiano y además en Quitasueño, fíjense ustedes que nosotros identificamos 52 elevaciones de bajamar. Dentro de ellas, una que es muy grande, que tiene más o menos 1,5 metros por casi 2 metros de alto. Esta roca es el centro de la isla y la Corte, entonces dice Quitasueño es una isla y nos da las 12 millas de mar territorial de la isla de Quitasueño. Ese, por ejemplo, es un trabajo fundamental para el primer caso, para Nicol 1, como hemos llamado los casos, que ustedes lo saben bien. Y luego entonces ya viene la demanda de Nicaragua en el año 2013 por plataforma continental extendida. Esta demanda, por supuesto, que también se convirtió en un riesgo muy alto, en una amenaza muy alta para la soberanía de la República de Colombia en el archipiélago, y se inician entonces los trabajos de identificación de ese lecho, de ese suelo y subsuelo marino, que de una u otra manera es lo que nos va a permitir posteriormente entregar a la Corte la información para que la Corte, como apoyo de esta información, por supuesto, a la estrategia jurídica, para que la Corte definiera que Nicaragua no tenía derecho a una plataforma continental extendida dentro de la zona económica exclusiva de la República de Colombia. Justamente todo este trabajo lleva al resultado del fallo memorable por parte de la Corte Internacional de Justicia, que es justamente que Nicaragua no tiene por qué seguir demandando a Colombia, ni la Corte Internacional de Justicia debe seguir investigando a quién pertenece la plataforma continental extendida de nuestro país. Usted menciona asuntos técnicos. ¿Cuál fue ese aporte de la Armada en estos aspectos técnicos para que el fallo fuera a favor de Colombia? Bueno, detrás de ese aporte está el trabajo, y yo quiero aprovechar para reconocer el trabajo de muchísimos hombres y mujeres de mar de la Armada de Colombia, de muchísimos profesionales no uniformados de la Dirección General Marítima del Centro de Investigaciones, de muchísimos jóvenes infantes de Marina, que son los muchachos que nos acompañan en esos periplos importantes para levantar la información. Allí se trabajó muy duro durante muchos años. Ese trabajo que tú mencionas se inicia en el año 2013. Hay una decisión del gobierno del presidente Santos de empezar a trabajar para identificar el piso oceánico, y logramos entonces, después de muchos años de navegación, de recorrer palmo a palmo el piso oceánico del Caribe colombiano, logramos identificar una cosa que es muy simple y que en última la Corte fue lo que reconoció. Esto como apoyo, insisto, a estrategia jurídica de defensa
definida por cada uno de los gobiernos. Este es un trabajo de Estado, indudablemente, pero cada gobierno puso su granito de arena. Carlos Gustavo Arrieta como agente y Manuel José Cepeda como coagente del gobierno Santos. Ahora Eduardo Valencia como agente, Elizabeth Taylor y Carolina Olarte como coagentes del gobierno del presidente Petro, también hicieron los aportes correspondientes. Este fue un trabajo mancomunado. Esto fue, capitán, un trabajo de Estado, ¿no? Así no de gobierno. Se puso el tema del gobierno de turno, porque esto pues arropó o acogió a varios gobiernos, teniendo en cuenta que las demandas antecedidas de Nicaragua pues datan incluso de más de una década. Entonces esto se convirtió en un tema de Estado y clave fue para el resultado final. Sí, un tema de Estado, sí es cierto, pero también hay que determinar y contar el aporte fundamental que se hizo en las audiencias orales del año 2022, en donde allí ya Elizabeth Taylor-Jay, como viceministra de Asuntos Multilaterales del país y como coagente en el proceso, dio también un pulso a que el fallo fuera a favor de Colombia, sobre todo por el término y sobre todo por la participación de una persona raizal siendo partícipe del equipo jurídico de nuestro país. Es cierto, la combinación de buenas decisiones creo que nos llevaron al éxito y como tú lo mencionas, los raizales siempre tuvieron una cabida dentro del equipo de defensa. A nosotros nos acompañó, por ejemplo, en las audiencias del año 2020, nos acompañó un delegado que fungió como abogado, un delegado raizal, que pues fue intendente, fue gobernador. Allí estuvo un equipo completo del archipiélago. Luego Elizabeth, como tú lo mencionas, ella llega al equipo y por supuesto que esto le da muchísima más fuerza. Y claro, la intervención de Colombia, la manera como se manejaron las audiencias orales del pasado mes de diciembre fueron fundamentales, y yo creo que la contundencia con la que Eduardo Valencia le menciona a la Corte la posición de Estado fue fundamental, y esto pues es lo que nos lleva al éxito. Pero entonces quisiera devolverme un poco porque estaba conversando acerca de todas estas personas que palmo a palmo investigaron el piso oceánico del Caribe. Los buques de la Armada, aquí hay una tecnología de última generación con perfiladores de subfondo marino, con ecosondas multi-haz, con una serie de equipos muy importantes que nos identificaron entonces el piso oceánico palmo a palmo, como lo digo, y que lograron llevarnos a una simple decisión. Las islas, es decir, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, que son nuestras islas más al norte, y las islas del sur, sureste de Albuquerque, tienen una plataforma continental que inicia en esas islas y se va hacia el oriente y se encuentra con la plataforma continental que va desde Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Y esa es la plataforma continental de la República de Colombia. La Corte lo dijo. La juez China, por ejemplo, hace una opinión separada en el fallo en donde menciona que los aportes técnicos de la República de Colombia en cabeza de la Armada Nacional fueron contundentes, y que eso identificó que sí teníamos entonces una plataforma continental que iba de las islas hacia el oriente. Hay que recordar las votaciones, 13 a favor y 4 en contra. Así y allí es donde hace énfasis el señor Pedrosa, nuestro capitán de navío, sobre esa participación de la jueza china. Así es, sí, las decisiones, los votos pues fueron unos votos muy importantes. Nosotros habíamos tenido, ustedes lo recuerdan, en 2016 la experiencia del empate para fallar las excepciones preliminares, en donde quedamos 8-8. En ese momento solamente había 16 jueces, dado que uno de los jueces había sido abogado nuestro, que era James Crawford. Él se declara impedido para votar, y en la votación de si la Corte iba o no a atender el caso, si podía ser competente, queda 8-8, el presidente toma el voto preferente, y en ese voto preferente entonces nosotros terminamos incluidos dentro de la jurisdicción nuevamente de la Corte. En esta ocasión, ese 13-4 nos da mucha alegría porque
lo que podemos leer de allí es que los jueces se convencieron de los argumentos jurídicos y de los argumentos técnicos de la República de Colombia. Eso es indudable. Capitán Pedrosa, bueno, un dato que me quedé pensando porque lo tuvimos en este programa la semana pasada de San Andrés. Kane Francis James se llama el raizal que tuvo la oportunidad de intervenir y de ser escuchado allí en La Haya, exgobernador, y que hace parte además de un equipo que ellos denominan el Raizal Teams, que fue también fundamental en la asesoría desde el origen de los raizales y la importancia de defender el territorio. Pero le quería preguntar algo, capitán Pedrosa. Usted nos contaba hace un rato sobre cómo fue que se llegó a delimitar y a reconocer la soberanía de Colombia sobre todos estos cayos o estas islas, y usted nos las mencionaba, son 9, Serranilla, Serrana, Roncador. Hasta antes que se hiciera ese trabajo, que en parte, digamos, es motivado por todo el litigio que empezó en ese momento a generarse con Nicaragua, hasta antes de eso, ¿era entonces un terreno inexplorado? ¿O se tenía conocimiento de él como parte del territorio marítimo colombiano? No, sí se tenía conocimiento porque si tú miras el mapa de límites, que ya en otro programa lo explicamos aquí, ese mapa identifica unos límites claros. Meridiano 82, paralelo 1459, llegamos hasta la zona de régimen común con Jamaica. Allí estaba Serranilla y Bajo Nuevo. Este tratado, por ejemplo, con la República de Jamaica es de 1993. El tratado con Honduras era de 1986. El tratado con Nicaragua de 1928, perdón, y el de Costa Rica de 1977. Esto simplemente para significar que sí conocíamos ese territorio. Julio Londoño, Andelfo García, muchísimos negociadores de estos tratados, pues tenían esa visión de Caribe, esa visión importantísima de este territorio, y el territorio pues era conocido. Ahora, la Armada Nacional, como mencionaba al comienzo, siempre tuvo infantes de marina desde los años 80, incluso 70 en alguna de las islas, en este territorio. Estos muchachos están allí durante un mes o 40 días y son relevados por otros 10 infantes de marina con un suboficial. Son jóvenes que están prestando su servicio militar y que se quedan allí en las islas, en esas islas que son tan importantes para la geografía nacional durante todo este tiempo, pendientes de lo que sucede alrededor, haciendo comunicaciones, dando la información, etcétera. Entonces, el territorio sí era conocido. Ahora, si me permites, yo me remonto a 1972, que es cuando se firma un tratado que se llama el Tratado Vázquez-Sacio. El Tratado Vázquez-Sacio define la plena soberanía de Colombia sobre Roncador, sobre Serrana y sobre Quitasueño. Esto estaba en litigio, entre comillas, con los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían ubicado algunas ayudas a la navegación, es decir, algunos faros en estas islas, y ellos estaban desde 1860 en una campaña que se llamó la famosa Ley del Guano, que ocupaban rocas, ocupaban elevaciones de bajamar, etcétera, en donde hubiese la oportunidad del guano, y pues las tomaban como propiedad de los Estados Unidos. Entonces ellos habían establecido allí ayudas a la navegación en este sector, pero en el año 72 se define a través del Tratado Vázquez-Sacio que esas 3 islas le corresponden a la República de Colombia. Y allí entra entonces a manejar la Dirección General Marítima la señalización de estas islas. Es la que mantiene los faros, la que ubica los faros, la que hace pues todo lo relacionado con estas necesidades que se tienen de hacer señalización para la seguridad de la navegación. De tal manera que sí hay entonces una presencia de muchísimos años, no era un territorio inexplorado ni desconocido, la Armada estaba allí y podrán muchísimos oficiales retirados, viejos marinos, decir que ellos navegaron en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y por supuesto ahora también, en donde la presencia de la Armada Nacional es permanente, protegiendo ese archipiélago tan importante. Eso quería preguntarle. Ahora tenemos mayor responsabilidad sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos. ¿Qué sigue ahora para la Armada y el archipiélago?
Bueno, yo creo que lo que siguen son oportunidades. El gobierno nacional ha manifestado la necesidad de hacer más visible el Caribe. Yo creo que es fundamental. Para el archipiélago vienen oportunidades. Es necesario recalcar que el fallo del año 2012 le quita a los raizales la oportunidad de pescar en sus bancos de pesca tradicionales. Entonces, aquí hay un compromiso importante por parte del Estado. Segundo, la Armada tiene la responsabilidad de continuar haciendo investigación científica. Yo creo que esto parte en dos, la investigación científica marina en la República de Colombia. Entonces, son muchas cosas las que se pueden hacer. La presencia de la Armada es fundamental. Si se quiere entonces desarrollar el Caribe y que el archipiélago sea ese, si me permiten el término, portaaviones en la mitad del Caribe, que da una visión estratégica, geopolítica, yo creo que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. La Armada Nacional deberá fortalecerse entonces, deberá continuar trabajando en todos estos asuntos y por supuesto que la nación pues deberá estar volcada a mirar el archipiélago como un archipiélago de oportunidades. Pues capitán Pedrosa, queríamos no pasar por alto el papel fundamental que la Armada tuvo en lo que hoy consideramos orgullosamente un triunfo del país, un triunfo de la soberanía, y la Armada fue fundamental y qué bueno que usted nos haya acompañado para explicarnos al detalle cómo fue ese papel protagónico, esencial, determinante que tuvo la Armada en el desarrollo de este buen ejercicio de defensa de la soberanía colombiana ante la Haya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Y yo solo quiero aprovechar el momento para invitar al pueblo colombiano a que se sumen al Bicentenario Naval. Estamos cumpliendo 200 años. ¿no? Sí, señor. Y yo qué buen creo regalo, además. qué mejor Sí, regalo sí. para el país exactamente que haber logrado este triunfo en apoyo, por supuesto, a la estrategia del Estado colombiano frente al ejercicio de la soberanía y frente a la identificación de cuál es nuestro verdadero territorio marítimo en el Caribe occidental colombiano. Colombia Hoy Radio.